más en Laica las 10. Seguinos en @unidiversidad y en @laica las 10 en Instagram para mayor información, entretenimiento y para que contestes la consigna en el día de hoy. ¿Cuál es el recuerdo que tenés con tu abuela y con tu abuelo? Y todo esto en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Dijimos que íbamos a hablar sobre este tema y del otro lado está Jorge Pujol, el doctor Jorge Pujol, médico clínico. Jorge, bienvenido a Laica a las 10. Buenos días, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo te vamos? Saludo a toda la audiencia. Bueno, realmente un placer, Jorge, tenerte aquí en el programa de manera virtual para hablar sobre este tema tan importante en un contexto, sí, bastante particular. Sí, la verdad que es un contexto difícil porque si algo complicó la atención de los adultos mayores es la pandemia. Sí. Recordemos que hay que tomar conciencia, justamente como el día lo dice, de que el ser humano, a medida que vamos en un proceso catabólico de desarrollo y progresión hacia nuestra vejez, empiezan a aparecer patologías, que son las patologías crónicas, que son las patologías que acompañan generalmente al adulto mayor, y que son patologías que predisponen a eventos agudos a veces que complican, y es como tener un vaso lleno de agua que pequeñas gotitas ya desparraman y producen eventos no queridos. Esta situación, desde el punto de vista de la salud, hace que tengamos un sistema sanitario mucho más previsible y contenedor de la tercera edad. Algo que yo hago una crítica personal porque no veo esta contención con los adultos mayores. Si vamos a analizar las obras sociales prepagas, las prepagas en la Argentina apenas pueden deshacerse de un adulto mayor, lo hacen. Lo hacen porque son pacientes de alto costo. Sí. Es decir, que quizás algunos ciudadanos que han venido pagando toda su vida en una prepaga se encuentran con que les empiezan a aumentar la tarifa por ser mayores, sí. Y encima, ante cualquier desajuste o desaveniencia, a veces el enojo del adulto mayor termina produciendo el arrepentimiento de la obra social y la obra social nunca más le permite el reingreso. Sí. Esto es algo que vemos con mucha frecuencia por el maltrato que a veces sufren los adultos mayores. ¿Y también? Las obras sociales sindicales pasa algo parecido, y la obra social del adulto mayor, que es el PAMI, sí. Es algo que Mendoza parece que no importa el signo político, no comprenden que tenemos que tomar más conciencia de que la estructura sanitaria no está preparada para ellos. Sí. Nosotros, sí, te escucho, Pablo. Aportar de lo que estabas un poco diciendo, además también a la hora de hacer trámites, ¿no? Cómo se le dificulta al adulto mayor, cómo el sistema le dificulta poder lograr hacer un trámite, también es un maltrato eso. Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que es un sistema perverso. El PAMI lo que hace es lo que se llama el sistema capitado. Es decir, para que la audiencia entienda, suponete, Paula, que vos sos una clínica y yo soy el PAMI. Entonces yo, PAMI, le digo a la clínica, te voy a dar 5.000, 10.000 afiliados PAMI para tu clínica y te voy a pagar 100 pesos por afiliado por mes. ¿Eso qué significa? Que yo le digo a la clínica, este es el dinero que te doy y vos me tenés que atender a estos afiliados. Cueste lo que cueste. Si gastás de más, es un problema tuyo. Y si gastás de menos, es lo que ganás. Este sistema lo lleva a que las clínicas lo que obviamente van a hacer es tratar de gastar menos. Claro. Y al tratar de gastar menos, han inventado un sistema terrible que se llama la burocratización de los sistemas de prestación. Entonces, cuando vos vas con un abuelo a una clínica, que no, en realidad son clínicas que están discutidas en su capacidad de habilitaciones funcionales en Mendoza. Pero fuera de todo eso, si vos vas y pedís una radiografía, te hacen ir al médico cabecera, o sea, burocratizan el sistema, sí, con tal de no hacer el servicio. Claro. ¿De acuerdo? Inclusive vemos a veces con sorpresa que un día al mes le dan la posibilidad de pedir un turno para un neurólogo o para un especialista. Eso es una barbaridad. Sí. Y encima hay otras
que quieren simplificar incorporando la informática a un sector poblacional que la informática les cuesta mucho su atención. Entonces, estos son los temas que nosotros tenemos que tratar de ir evaluando con respecto a la crítica de los sistemas de salud. No tenemos un PAMI acorde a los tiempos ni a la población que tenemos. Nosotros participamos de un grupo que hicimos una crítica al PAMI, no fuimos escuchados, pero tenemos una visión clara de que con los recursos que el PAMI tiene, que son muchos, debería cambiar la forma de atención en Mendoza con respecto a nuestros afiliados. Digo Mendoza porque a nosotros no nos importa lo que pase en el resto del país. Cada sociedad tiene que tener conciencia de los adultos mayores que tienen su sociedad, con nuestra cultura y con nuestra idiosincrasia. Por supuesto que también pasa a nivel provincial. Los geriátricos o los centros de salud o los hospitales no tienen a veces la delicadeza de entender que un adulto mayor tiene que tener lugares específicos. Y vemos con alarma a veces cómo llevan a un abuelo a una atención de neurología o de reumatología en un centro asistencial donde hay patologías agudas que puede terminar el paciente mayor siendo afectado por esas por culpa de haber ido a hacerse atender por una patología crónica que debería tener un consultorio externo, alejado de los centros de atención aguda. Sí. No sé si logro el mensaje que quiero interpretar. Sí. No, y bueno, no solamente en el PAMI, en las obras sociales, en las prepagas, bueno, se da esta situación de la que estabas hablando, Jorge, y preguntarte también sobre la situación de los geriátricos, ¿sí? A veces los adultos mayores terminan en estas instituciones y también preguntarte sobre eso, ¿no? Hay hijos e hijas que no llevan el seguimiento de sus padres y en ese caso también ¿qué se puede rehacer? Eso sin lugar a dudas es un problema. Los geriátricos de Mendoza, yo entiendo que no se respetan en su gran mayoría los protocolos y las condiciones que tienen para habilitar un geriátrico. O sea, si vos, Paula, querés tener un geriátrico, te van a dar una serie de indicaciones y una serie de indicaciones edilicias para tener adultos mayores. Bueno, eso ocurre en muy pequeños casos y te diría casi excepcionales. La gran mayoría de los geriátricos de Mendoza son habilitaciones transitorias o precarias y tienen a veces en algunas habitaciones 1, 2 o 3 abuelos en camas que no son del todo propicias. Es verdad que los números de los geriátricos son muy difíciles, pero Mendoza ha visto con espasmo cómo se cerró el geriátrico más importante que teníamos frente al área fundacional. Es decir, que en vez de crecer en la estructura asistencial de la tercera edad, hemos ido en retroceso con la estructura asistencial de la tercera edad. Y no te cuento la necesidad que Mendoza no tiene de geriátricos de postrados. Los geriátricos de postrados, el postrado es una situación del adulto mayor que cuando de golpe tiene una patología como una ACV o una patología neurológica, una patología ya de invalidez o el Alzheimer en su etapa final, la familia empieza a tener un problema muy grave y nosotros muchas veces vamos a las casas de muchos afiliados y nos encontramos con que en el living de esa casa ponen la cama y eso trastorna toda la vida familiar y lleva sin querer a un estado hasta de rechazo a la presencia del adulto mayor porque le ha cambiado la vida a todo el entorno, porque hay que tener una cama especial, porque hay que tener cuidados especiales por las escalas y todo esto. Todo esto se soluciona con una buena estructura de geriátricos de postrados, que Mendoza no tiene. Y esto es algo que tenemos que tomar conciencia. Tenemos que tomar conciencia de que los adultos mayores, todos vamos a ser adultos mayores. Y todos necesitamos tener un lugar de contención, por lo menos el sistema asistencial. Y esto es una de las premisas que tenemos que tomar más allá, vuelvo a repetir, de los colores políticos, porque hemos visto una transversalidad. Han pasado todos los colores y sin embargo el sistema ha seguido igual, o peor. Entonces, bueno, esta es la llamada de atención. Vemos con alegría que quieren transformar el GAILAC, pero sigue siendo el GAILAC de siempre en malas condiciones. Vemos con alegría que quieren modificar la estructura del hospital universitario, que sabemos que en todo el mundo, en todo el país,
los hospitales universitarios prestan servicios a la tercera edad al PAMI, pero acá lamentablemente el hospital universitario no se ha terminado de consolidar. Vemos con alegría que los hospitales militares a veces en otras provincias lo están usando para atención de PAMI. Acá en Mendoza no ocurre esto. Entonces, nosotros los mendocinos tenemos una gran deuda con la tercera edad, con la prestación de salud de la tercera edad, y creo que hay que tomar conciencia que esto es un requisito que tenemos en deuda y que tenemos que tomar prioridad a la hora de las propuestas y de la concreción y de derivar presupuestos específicos y concretos para concretar esta situación. Claro. Jorge, por fuera del sistema asistencial, de la prestación de salud a adultos mayores y de estas deudas de las que vos estás hablando, también se transfieren a la vida cotidiana, en el día a día del adulto mayor. ¿Qué tipo de maltratos ves ahí o cómo ves esta situación? Bueno, lo que pasa es que el adulto mayor entra en un proceso de invalidez psicofísica. Es decir, lentamente, a medida que vamos avanzando en la edad, puede empezar a ocurrir que empieza a incorporarse en el adulto mayor la imposibilidad del análisis rápido intelectual. El adulto mayor empieza a tener un menor porcentaje de horas de sueño. Todos sabemos que el sueño es un proceso muy importante para el engramaje de memoria, archivo de datos, evocación rápida de recuerdos. Y estas fallas, que son naturales, empiezan a producir, obviamente, la dificultad de participar en la vida cotidiana con velocidad. Y estamos viviendo una época que le decimos la época de la inmediatez. Viste que todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser ya, el teléfono ya, las cosas ya, y justamente el adulto mayor es donde empieza a tener un gran conflicto y una gran diferencial. Entonces, por ahí los jóvenes no comprenden esto, no hay una cultura de concientizar a la juventud de que el adulto mayor tiene que ser reconocido, cuidado y comprendido, de que es posible que se equivoque, es posible que camine un poco más lento, era especial, que tiene que usar un bastón. Los adultos mayores son víctimas de la violencia y del delito. Es famoso ver cuando los delincuentes ven como blanco de ataque al adulto mayor cuando camina la abuela por la vereda con una bolsita y son muchas veces arrebatadas y a veces son tiradas al piso y tenemos problemas después con el cuidado de estos pacientes que tienen accidentes que son irreversibles. No es lo mismo la recuperación de un joven a la recuperación de un adulto mayor. Por supuesto. Y por otro lado, hemos perdido el respeto a la experiencia del adulto mayor. Hemos perdido la capacidad de hacer un consejo de ancianos que nos den sus experiencias, que analicen y que muchas veces algunas acciones tenemos que tener una referencia de preguntas. A veces la familia, el abuelo, es el que decía, momento, esto yo lo vivencié y no conviene la experiencia, el valor, el dato, la sabiduría de la tercera edad. Es muy valiosa. Entonces, son todas cosas que hay que empezar a recuperar. El abuelo tiene que ser contenido en la familia, por supuesto que si hay una patología de postración, bueno, es comprensible que el abuelo no puede estar ahí, pero mientras pueda, tiene, y aparte vemos a veces, exacto, en la escuela debería darse mayor ímpetu al tema del cuidado de nuestros abuelitos. Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación. Ha sido más que educativo, interesante todo lo que nos has dicho y sobre todo, bueno, para tomar conciencia sobre la situación de nuestros adultos mayores aquí en la provincia de Mendoza. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y espero que esto sea fructífero para todos. Muchas gracias. Un abrazo grande. Entonces allí pasaba el doctor Jorge Pujol hablando sobre la situación de los adultos mayores aquí en la provincia de Mendoza, sobre este día tan importante, tomar conciencia y luchar contra justamente el maltrato en la vejez. ¿Sí? Por nuestra parte, exigir que a nuestros adultos mayores se los atienda de manera integral en el sistema de salud y tener paciencia con nuestros adultos mayores, con nuestros abuelos, con nuestras abuelas, porque bueno, nosotros vamos a llegar también a eso y siempre es importante, si tenés la posibilidad, sentate con tu abuelo, sentate con tu abuela, pediles un consejo, dales amor, cariño, porque bueno,
son nuestra familia y como dijimos, llegamos a eso, así que bueno, uno da lo que también quiere recibir. Nos vamos a un breve corte y te volvemos con mucho más Like a las 10.